El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente a una consulta virtual. Mi nombre es Yaresy Zavala y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la doctora Marcela Hernández. ¿Cómo está, doctora? Hola, Yare, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. A Vane, que está atrás en producción. Gracias por estar con nosotros. Así es, antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que pueden seguir a la doctora Marcela en todas sus redes sociales como neuro-marce, tanto en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify y LinkedIn. De igual forma, mi compañera de producción pues nos hará el favor de ponerlo en el transcurso del live, al igual que la ubicación donde pueden encontrar a la doctora y un número telefónico pues para pedir un poco más de información. Doctora, pues el tema del día de hoy más bien son preguntas que vamos a responder que nos han hecho mediante TikTok. Sí, justamente les damos muchas preguntas en TikTok. Pues a veces tenemos poco tiempo para revisar todos los comentarios, pero bueno, nos han hecho el favor de recapitular las preguntas, pues que no hemos contestado y que bueno, futuramente tendremos más espacio para seguir contestando si es que no terminamos el día de hoy. Ok, doctora, vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿no es muy adecuado que alguien con deterioro cognitivo tome ácido valproico? Bueno, el ácido valproico o el valproato, ya sea de sodio o de magnesio, es un medicamento que tiene varios usos. En neurología principalmente se utilizan para pacientes con epilepsia, aunque también se puede utilizar para migraña. En pacientes con depresión también se puede utilizar. O en pacientes que tienen abuso de sustancias como consumo de alcohol, también es un medicamento que se puede utilizar. Sin embargo, sí se ha visto que existe cierto deterioro cognitivo, sobre todo en la memoria, que se puede ver afectado por el medicamento. No es el medicamento que más produce alteraciones de la memoria, es el topiramato. Sin embargo, valproato sí entra dentro de ese grupo. Entonces, pues no es un medicamento que se utilice para deterioro cognitivo o para algún tipo de demencia en específico. Okay. Pero bueno, eso se tiene que valorar de forma individual, saber por qué lo está utilizando el paciente, cuál es la indicación médica. Y bueno, pues si el paciente está presentando deterioro cognitivo y además tenemos valproato por alguna razón, pues quizás sí podríamos sustituirlo o cambiarlo por algún otro tipo de medicamento, pero sí habría que conocer más datos del paciente. Ok. La segunda pregunta dice, de la diabetes tipo 1 y 2, ¿cuál es la más peligrosa? Ok, eso se sale ahí un poco de la Sí. pero de medicina general y de medicina interna, la diabetes tipo 1 es una diabetes juvenil o así se conoce, se da sobre todo en la infancia o ya sea la pubertad y en la adolescencia, aunque lo más común es que debuten en la infancia. Y la diabetes tipo 2 es es una enfermedad que se presenta en el adulto. Tiene diferentes causas, generalmente las tipo 1 es por algo autoinmune donde las células pancreáticas están siendo atacadas y por lo tanto no producen insulina. Y bueno, se presenta desde edades muy chiquitos y los pacientes pues se llaman insulino dependientes, es decir, que necesitan forzosamente la administración exógena o la administración de insulina que inyectamos de forma subcutánea. Y los pacientes tipo 2 que debutan ya en las edades adultas, pues tienen una amplia gama de medicamentos. Ellos tienen o una deficiencia o una mala calidad de la insulina y se da otro tipo de medicamentos. Okay. En realidad ninguna es más buena Que la que la otra ni más mala que la otra. Ambas pueden presentar pues complicaciones asociadas a la diabetes, como retinopatía diabética. Pueden tener afectación de los vasos sanguíneos que hace que los pacientes coagulen mal, por ejemplo, y sean más propensos a infecciones y les produzca pie diabético, neuropatía diabética, afección del riñón. La diferencia radica muchas veces en los hábitos. Okay. La tipo 1, como desde muy pequeñitos, pues los pacientes tienden a ser más apegados o los papás más cuidadosos a la hora de alimentarlos, a la hora de administrar medicamentos. Y son personas que llegan a la adultez de una forma muy disciplinada en cuanto a su salud. Los tipo 2, pues como la adquieren ya durante la edad donde ya tenemos malos hábitos alimenticios, no hacemos ejercicio,
no tomamos los medicamentos, bla, 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 tienden a tener pues más complicaciones, pero sobre todo porque es más difícil incidir sobre sus hábitos, que pues en realidad la enfermedad sea más agresiva en un tipo o en otro. Ok. Entonces, la diferencia básicamente radica en que los tipo 1 son más disciplinados generalmente que los tipo 2. Ok, la siguiente pregunta dice, tengo neuralgia del trigémino, estoy medicada, pero igual tengo dolor. ¿Cuánto se espera para llegar a la cirugía? Bueno, nosotros utilizamos medicamentos para modular el dolor. Generalmente, pues los llevamos, por ejemplo, a carbamazepina hasta 1200 miligramos al día, u oxcarbazepina hasta 2400, que es lo que nos indican las guías, que es la dosis máxima para manejar neuralgia del trigémino. Y son los medicamentos con más alta evidencia para este tipo de dolor. Si los pacientes ya están en esas dosis, no se automediquen, porque todo tiene que ser vigilado, tienen Sí, algunos efectos adversos. Y, por ejemplo, carbamazepina hay que estar monitorizando niveles de sodio de forma frecuente, sobre todo si son personas mayores y utilizan además algún medicamento diurético como hidroclorotiazida, furosemide, etcétera. Pues hay que estar vigilando, ¿no? Ese aumento de la dosis porque puede disminuir el sodio y esa Ok. es una condición grave. Pero generalmente cuando ya los tenemos en estas dosis, lo que hacemos pues es que si la paciente que tiene la neuralgia tiene una asa vascular que esté comprimiendo la salida del nervio trigémino, es candidata a cirugía. Entonces es candidata a cirugía y no hay como tal un plazo donde haya que esperar. Si lo identificamos y la paciente acepta, bueno, se envía con el neurocirujano para pues que haga la descompresión quirúrgica del nervio. Ujú. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿la hepatitis deja alguna secuela en el cerebro? Bueno, generalmente la hepatitis no produce tantas complicaciones a nivel del parénquima cerebral, por así decirlo, pero sí puede producir un tipo de polineuropatía que se maneja en conjunto con el manejo de la hepatitis, o sea, del tratamiento para la hepatitis, que está más asociada a hepatitis B y a hepatitis C, que necesitan forzosamente tratamiento. Ok. La hepatitis A, pues no deja o no se esperan esas complicaciones de un paciente que tiene hepatitis A. Ajá, que sea sobre todo pues en la infancia o sí, en edades más jóvenes y por contaminación de los alimentos, pero tiene un periodo donde pues el paciente presenta la enfermedad y remite de forma completa, muchas veces sin dejar secuelas. La B y la C pues sí son enfermedades crónicas que hay que tratar para evitar complicaciones y la complicación principal en el sistema nervioso es la neuropatía. Ok. La siguiente pregunta dice, tengo esclerosis, ¿hay complicación para parto natural? No, afortunadamente, si una paciente vive con esclerosis múltiple y se embaraza, las indicaciones de que la paciente no tenga un parto son meramente ginecológicas, o sea, por ejemplo, que venga con circular del cordón, con una placenta previa, que tenga ruptura prematura de membranas, etcétera. No me voy a meter mucho en el campo de los ginecólogos para no decir alguna cosa que a lo mejor no. Pero si no hay una indicación propia por el ginecólogo, no hay ningún problema que una paciente que tiene esclerosis múltiple, su bebé nazca por parto. A veces cuando han tenido alguna secuela motora, por ejemplo, qué raro también las mielitis, pero que llegan a tener inflamación de la médula que les produce debilidad del abdomen o sí, del abdomen o del suelo pélvico, pues ahí sí es complicado llevarlas a trabajo de parto porque no van a tener la misma fuerza para poder expulsar al bebé. Pero si no ha pasado nada de esto, el bebé nace por parto sin ninguna contraindicación por parte de neurología. Ok. La siguiente pregunta dice, mi mamá tiene neuralgia del trigémino, lleva 10 años con ese dolor insoportable y solo se la lleva con carbamazepina, Ujú. ¿es curable? Ay, o sea, hay que saber la causa. Les decía, pues si tienen esta compresión por asa vascular, que es de las causas más comunes de neuralgia del trigémino, se mandan a cirugía, se descomprime y ya. Pero hay otras causas que también pueden dar neuralgia del trigémino, como alguna lesión desmielinizante, aunque esto lo esperamos en personas más jóvenes, por ejemplo, con esclerosis múltiple, que pueden también desarrollar neuralgia. Y pacientes por infarto cerebral también puede ser.
y también puede ser de forma idiopática, que no haya una razón por la cual pues nosotros encontremos que esté teniendo la paciente los episodios de la neuralgia. Para eso existen algunos otros tratamientos invasivos, como son risotomía y risotripsia, donde se aplica calor o algún tipo de sustancia química para desensibilizar el nervio. Pero pues eso lo hacen los anestesiólogos que se dedican precisamente a dolor, a intervencionismo. Entonces, la recomendación, la verdad es que siempre vayan primero con un neurólogo que los dé tratamiento, y si no responden a tratamiento médico, ya el neurólogo los referirá con un anestesiólogo o médico del dolor intervencionista. Pero también pasa muchas veces que son mal diagnosticados, como una neuralgia del trigémino, y se trata de otro tipo de dolor, que siempre eso hay que planteárnoslos, que cuando nuestro paciente no está respondiendo al tratamiento, hay que replantearse el diagnóstico. Eso también es cierto. Y bueno, a veces desafortunadamente los pacientes los catalogan como neuralgias del trigémino, que no son neuralgias del trigémino, por lo tanto, haga uno o deje de hacer, pues no van a mejorar. Sí es importante que la neuralgia sea valorada por un neurólogo. Ok. ¿Un aneurismo es lo mismo que un derrame cerebral? Bueno, un aneurisma, porque sí me han preguntado mucho de los aneurismas cerebrales, perdón que apenas lo vamos a contestar, es una protuberancia o digamos tenemos los vasos sanguíneos y lo podemos comparar, por ejemplo, como una llanta que tiene un chipotito. Ese chipotito equivaldría, por ejemplo, pues a un aneurisma en una arteria. Okay. Generalmente se dan en las zonas de bifurcación, o sea, en las zonas donde se dividen las arterias porque hay flujo turbulento sobre esas paredes, y esas paredes generalmente están adelgazadas y por lo tanto se produce este abombamiento. Son paredes delgadas que dependen mucho del tamaño, la ubicación, la mayoría de ellos se tienen que operar porque si se rompe pueden sangrar y bueno, llevar inclusive a dejar secuelas importantes o que el paciente muera por un aneurisma. Por eso es importante que si tienen familiares de primero o segundo grado que tengan algún aneurisma cerebral, pues sí, los familiares tienen que entrar igual a protocolo para ver que ellos pues no los tengan, porque muchas veces pasan asintomáticos, no tienen síntomas ni dolores de cabeza, hasta que llega un dolor de cabeza muy intenso, que lo llamamos dolor de cabeza en trueno o en thunderclap, y ese dolor de cabeza pues los hace ir al hospital, pero cuando ya hay dolor de cabeza así intenso es porque ya el aneurisma se rompió. Okay. Hay una cefalea que nosotros llamamos cefalea en centinela, que ya está saliendo un poquito en desuso ese término, que suele ser un dolor de cabeza intenso, que alcanza su máximo punto de dolor en menos de 1 minuto y que hace que el paciente vaya a urgencias. Generalmente ese es como o sea, sí nos avisa que el aneurisma se rompió, pero puede ser un sangrado pequeño. Y después, al paso de 1, 2, 3 semanas, puede venir un dolor de cabeza igual intenso, donde pues tenga otra vez la ruptura o vaya el resangrado más bien del aneurisma. Y bueno, eso ya pone en riesgo la vida del paciente, la función del cerebro y la vida del paciente. Entonces sí es bien importante que si tienen familiares ya diagnosticados, pues que también vayan a consulta para mandarles el estudio que necesitan y ver si también tienen aneurismas o no. Pero muchas veces pasan asintomáticos y también una de las causas por las cuales se rompe un aneurisma es por aumento de la presión. Entonces a veces, muchas veces están haciendo algún esfuerzo, alguna actividad intensa y bueno, eso hace que se rompa el aneurisma, o pacientes con hipertensión arterial que se descontrolan, que hoy tienen un aumento significativo de la presión arterial, también puede ser que se rompa ese aneurisma. Inclusive la hipertensión arterial no controlada, que hacen esos picos de hipertensión arterial, también es un factor de riesgo para desarrollar aneurismas. O sea, sí hay una causa genética, pero también una causa adquirida, y muchas veces también va ligado con la hipertensión arterial. Ok. La otra pregunta dice, tengo 47 años, en tomografía del cerebro me detectaron leve inicio de Alzheimer. ¿Esto tiene relación con mareos espontáneos que a veces padezco? La verdad es que 47 años es una edad muy temprano para pensar en Alzheimer. La verdad es que debería de acudir a consulta con algún neurólogo, replantear ese diagnóstico
ver si efectivamente pues tiene factores de riesgo, tiene familiares que tengan Alzheimer, si está teniendo alguna alteración en alguna alteración cognitiva. Y la verdad es que recatalogarlo, porque 47 años es muy joven. Digo, no es imposible, pero es muy poco frecuente que se trate de Alzheimer. Sí, a veces las tomografías podemos ver un poco de pérdida del parénquima cerebral, sobre todo atrofia temporal o de los hipocampos, que es lo que más caracteriza la enfermedad de Alzheimer, pero yo replantearía el diagnóstico de la paciente, o sea, primero por qué le hicieron la tomografía, si tiene clínica, si tiene antecedentes, si está teniendo algún déficit cognitivo. Bueno, ahí vemos ya afortunadamente empieza a extenderse el uso de otro tipo de marcadores. Anteriormente Alzheimer pues era un diagnóstico que solamente hasta que tenías una necropsia y ponías ese cerebro bajo microscopio, pues podías saber si se trató o no de una enfermedad de Alzheimer. Actualmente pues ya existen marcadores en líquido cefalorraquídeo que pues ayudan a darle fuerza al diagnóstico, pero sigue ganando la clínica, entonces pues yo reconsideraría ese diagnóstico. Sí, es muy joven para eso. hablar, pero digo, no es imposible, pero es muy joven, sería muy poco frecuente que le pudiera pasar. Ok, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿qué secuelas queda de una trombosis cerebral y si la paciente puede recuperar su habla? Bueno, la trombosis cerebral puede ser arterial, o sea, que un trombo interrumpa el flujo sanguíneo de una arteria, que es lo más común y que supongo que es a lo que se refieren, o una trombosis venosa cerebral, que es un trombo, pero en una vena, por así decirlo de forma sencilla. Las trombosis venosas cerebrales también pueden producir infartos venosos, pero son muy poco frecuentes comparados con las trombosis cerebrales de origen arterial, que eso es lo más común y lo que generalmente la gente llama embolia. Okay. Las personas sí pueden recuperar, pero siempre les insistimos mucho en que tienen que hacer rehabilitación, en este caso por rehabilitación del lenguaje. ¿Por qué? Porque muchas veces se tardan en iniciar rehabilitación 2, 3, 6 meses y la rehabilitación debe ser casi inmediata para poder tener un mejor resultado. Yo les digo muchas veces a los pacientes, el resultado va a depender de cuánto hagamos de rehabilitación, qué tan temprano la iniciamos y la constancia. Si hay plasticidad neuronal, o sea, este término se refiere a que las neuronas pueden aprender o reaprender funciones que se han perdido, pero siempre es con la rehabilitación. Y muchas veces lo comparo como cuando vas al gimnasio y quieres tener músculo. ¿Cuándo vas a tener músculo? Nunca. Lo mismo pasa en estos casos. Si no se rehabilitan, no van a recuperar función. En cambio, si son pacientes que son constantes, disciplinados y están recibiendo una rehabilitación adecuada, pues el pronóstico es mucho mejor. Pueden recuperar funcionalidad de forma significativa, pero también depende del grado de daño. Pero bueno, eso pues lo vemos en la consulta junto con factores de riesgo, estudios para ver cuánto daño tuvo el cerebro y bueno, siempre hay que iniciar rehabilitación de forma temprana. Bueno, doctora, como última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿un infarto cerebral puede ser hereditario? Depende también. No, la verdad es que la mayoría de las veces un infarto cerebral en las personas mayores de 50 años está muy asociado a nuestros hábitos de vida. Okay. Si somos diabéticos, hipertensos, tenemos colesterol, triglicéridos altos, somos sedentarios, fumamos, o sea, todo eso se va sumando y nos aumenta nuestro riesgo cardiovascular y por lo tanto pues somos muy propensos a tener un infarto cerebral. Y eso es independiente de que si mi abuelita tuvo o no tuvo, o sea, eso es completamente independiente porque tiene que ver mucho con el estilo de vida. Hay algunas personas menores de 50 años de edad que, por ejemplo, pueden tener alguna alteración en la coagulación, que a lo mejor puede estar ligado a algo hereditario, y entonces pues ahí sí podríamos atribuirlo. Pero la mayoría es por, pues, desafortunadamente, nuestros malos hábitos de vida. Y pues vamos agregando
o sumando cada uno de esos factores y pues al final se resiente el corazón o el cerebro, que son pues órganos muy susceptibles. Digo, entre otras más complicaciones, porque pues si sumamos puede haber hígado graso, podemos empezar a tener problemas del riñón por problemas del corazón, etcétera. O sea, funcionamos de una forma, pues somos un conjunto, ¿no? Ujú. Entonces, si algo falla, pues todos Pues nuestros todo. demás sistemas, pues también pueden fallar como consecuencia de, como un efecto dominó. Ujú. Entonces, ¿no? O sea, afortunadamente los No, infartos cerebrales en la mayoría de los casos no mm. se heredan, pero sí hay que ser muy conscientes, pues, de nuestros hábitos de vida que, pues, nos aumentan el riesgo de poder tener un infarto. Ujú. Bueno, doctora, ya se nos acabó el tiempo. Quedaron muchas preguntas Sí, sin se nos pasó resolver. súper rápido. Sí, sí, sí. No sé si quiera añadir algún comentario o sugerencia para toda la gente que nos está viendo ahorita. Pues que nos sigan escribiendo, Ujú. nos tardamos un poquito en contestar, acuérdense que hacer esta parte de redes sociales es una parte de nuestro trabajo, pero pues tenemos muchas otras actividades fuera de aquí, entonces síganos escribiendo, les vamos a contestar, nos tardamos un poquito, pero vamos a hacer esta sección de preguntas y respuestas de forma más frecuente para poderles ayudar a despejar sus dudas. Pues ya escucharon a la doctora, síganla en todas sus redes sociales como neuro-marce para que no se pierdan de ninguna de estas actividades. Y pues para nosotros es importante también saber la opinión de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias doctora por Gracias a ustedes por acompañarnos. estar aquí. Esto fue una colaboración con CAP Medical, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, hematología, neurología y oncología. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.